asiento, por favor. Buenos días. Ahora ya estamos en condiciones de reanudar el juicio con todos los intervinientes presentes. Que pasen los acusados. No, yo tengo en todo caso, señor presidente. Bueno, en esta oportunidad nos corresponde escuchar el alegato de clausura por parte de la querellante Municipalidad de Las Condes. Le solicito al señor abogado que por favor en su alegato trate de abordar todos los aspectos de su acusación, ¿no? y su adhesión. Gracias, señora presidenta. Miembros del tribunal, luego de 8 meses de juicio oral, estamos convencidos de haber cumplido la misión propuesta al momento de hacernos parte en este procedimiento. Sin lugar a dudas, la abundante y exhaustiva prueba vertida en juicio logró demostrar que el día 8 de septiembre del año 2014, el acusado Juan Alexis Flores Riquelme, minutos previos a las 14 horas, colocó un artefacto explosivo activado consistente en un contenedor de extintor de incendios metálico de color rojo con capacidad aproximadamente de 1 kilo dentro de un basurero ubicado al interior del centro comercial denominado Subcentro Las Condes, emplazado en calle Apoquindo 4400 en la comuna de Las Condes, encima de la estación de metro Escuela Militar, el cual se encontraba frente al ascensor de la entrada norponiente de dicho centro comercial y contiguo a diversos locales comerciales del mismo, como Todo 390, Top Sol, Túa, Juan Maestro, entre otros. Dicho artefacto contenía en su interior una cantidad indeterminada de pólvora negra. Además, un mecanismo de activación de la misma, compuesto por un reloj análogo de cuarzo, cables eléctricos, pilas AA con su correspondiente portapilas, una ampolleta pequeña con su respectivo portaampolleta y un tornillo fijador como cierre de circuito. El aparato explosivo detonó entre las 14:04 y las 14:05 del 8 de septiembre del 2014, destruyendo el contenedor cilíndrico metálico de color rojo que contenía la pólvora. También destruyó el basurero plástico azul y la caja metálica que contenía este, la que además estaba cubierta con perfiles de madera. Además de varios bienes muebles e inmuebles ubicados en la galería norte del centro comercial, dejando, por otro lado, 23 heridos de distinta gravedad. En el juicio depusieron víctimas, testigos, peritos. Se exhibieron imágenes e incorporaron documentos y distintos medios de prueba, todos contestes del día, la hora y el lugar de los hechos. En efecto, entre los días 12 de abril y 9 de mayo, depusieron las víctimas Jorge Luis Arias Riera, María Silvia del Carmen Novoa Espinosa,
Marta Elda Hernández Ancapán, Benjamín Ulloa Correa, María Cristina Torti Chiller, Luz Eliana Galvez Mondaca, Gloria Estela Guerra Guerra, Paulina Elizabeth Campos León, Fernanda Ignacia Aedo Astudillo, Ricardo Alberto Echeverría Cabrera, José Alejandro Garrido Basáez, Rosana Francesconi Guerque, Diego Villamizar Jaimes, John Alan Valdés Fuentes, Armando Patricio Galas López, Luz Iluminada Gamarra Brito, María Teresa Honorinda Aguirre Cid, María Esperanza Taibe Mardones, Isabel Margarita Veloso Godoy, Sandra Fernanda Vergara Sangüesa, Miguel Hernán Geria Olmos, Carolina de las Nieves Rosas Rosas y Víctor Álvaro Leopoldo Jiménez Lazo, quienes refirieron las lesiones sufridas producto de la explosión ocurrida en el subcentro el día 8 de septiembre de 2014, alrededor de las 14 horas, por encontrarse en dicho lugar el día y hora indicadas, las que, grosso modo, pueden dividirse en 13 lesiones de mediana gravedad, que en su mayoría se refieren a traumas acústicos, cefaleas, mareos y vómitos, y 10 lesiones graves, producto tanto de la onda expansiva de la explosión como de las esquirlas y demás objetos materiales que fueron afectados por las mismas. Estas últimas en contexto de terrorismo. Su Señoría, habiendo sido precedido por sendos alegatos de clausura, en primer lugar del Ministerio Público, quien diera cuenta de manera exhaustiva y pormenorizada de los hechos ocurridos, la forma en que estos habrían sido llevados a cabo, sus consecuencias y la participación del acusado en calidad de autor de los mismos. Por otro lado, el Ministerio del Interior, detallando el modo en que la investigación se llevó a cabo, la espontaneidad con la que fueron surgiendo los rastros dejados por Flores Riquelme que lo vinculan directa, exclusiva y excluyentemente con el atentado y el modo en el que fue identificado, ubicado y detenido, además de una exhaustiva referencia a los medios comisivos y al ánimo. Y por último, por el Departamento de Práctica Legal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes dieron cuenta una a una de las lesiones sufridas por las víctimas, los hechos, la participación y la calificación jurídica, tanto las de lesiones inferidas en contexto de terrorismo como aquellas en delito común. Por lo tanto, la municipalidad ha decidido, en razón de la suficiencia de la descripción recién señalada y la economía procesal, abarcarnos principalmente a dar cuenta respecto del hecho que nos convoca, de la suficiencia probatoria y el estándar de convicción con que los medios de prueba, a veces por sí solo, otras en conjunto, vinculan e inculpan al señor Flores Riquelme como el autor del atentado terrorista ejecutado en el subcentro Las Condes el día 8 de septiembre de 2014. Por lo tanto, sus señorías, no se extrañen si en ciertas partes de mi alegato abordo de manera general ciertos hechos que a juicio de esta parte están absolutamente referidos por todos quienes me precedieron, sin perjuicio de ahondar en todos aquellos elementos en que en estas clausuras el tribunal ha solicitado hacerse cargo particularmente, y además de ciertos detalles también que este interviniente considera absolutamente relevantes para dar cuenta del objeto de mi alegato. De conformidad con lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley. Conocido esto, surge entonces inmediatamente la pregunta de qué debe entenderse o qué es o cuál es el contenido de la duda razonable. Y al respecto,
El profesor José Luis Ayala Leguas, juez del Juzgado de Garantía de Calama desde el año 2006 y máster en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga, en España, en su libro Duda razonable, racionalidad en la convicción penal, de la editorial Librotecnia, diciembre de 2014, y a propósito de los distintos modelos de convicción y su evolución, alejándose de los modelos subjetivos y mixtos imperantes, señala: en los procesos penales continentales, la íntima convicción, sobre todo en la actualidad, genera un poco más de ruido, ya que el tribunal no es un par, sino el propio Estado. Por ello, se prefiere hablar de libre convicción, aceptando que en esta descripción hay un conjunto de reglas probatorias que pretenden limitar la discrecionalidad del juez, las que en definitiva no cumplen efectivamente su tarea si de algún modo se permite que éste arribe a su convicción en forma íntima o personal. Salvo la exclusión de prueba por infracción de garantías, también presente en los procesos angloamericanos, las reglas probatorias, incluyendo las de valoración y motivación, no tienen ni tendrán importancia real si la convicción no puede ser efectiva y externamente controlada. El elemento que en definitiva determina el sistema probatorio no es el cambio de denominación entonces de íntimo a libre, ni tampoco el conjunto de reglas secundarias, oportunidad, valoración y motivación. Es la posibilidad de controlar la convicción del juzgador. Si esta posibilidad no existe, la convicción penal será siempre simplemente interna, subjetiva, es decir, irracional. A pesar de que el concepto de duda razonable tiene su origen en el sistema angloamericano, de corte fundamentalmente subjetivo, de la mano de las doctrinas racionales modernas, este concepto de duda razonable ha logrado su mayor desarrollo y profundización, encauzándose a una concepción objetiva de racionalidad epistemológica, con el objeto de poder, como indica el profesor Ayala, controlar y evitar que el juzgador, por ejemplo, sustente su convicción en elementos ajenos al juicio, que no han sido creados, incorporados y controlados de manera legal, ya por parte de los órganos de la Administración de Justicia o los demás actores del proceso penal, como sería, por ejemplo, concepciones personales, gustos, intereses, todos elementos alojados en un lugar distinto del Tribunal de la República llamado a conocer y juzgar. De otra manera, ¿qué garantía existe para un justo y racional proceso si en él se consideran elementos preconcebidos, ajenos y sobre los cuales no existe ni aún la mínima posibilidad de control, por ejemplo, de su veracidad? La razonabilidad, entonces, debe recaer sobre el objeto del juicio, cuál es y está fijado por el auto de apertura del juicio oral. Esto es, y en el caso que nos convoca, el hecho 3, por el cual se encuentra acusado el señor Flores Riquelme y que esta parte adhiere en su oportunidad. Lo anterior, su señoría, lejos de ser ajeno a nuestro derecho, es exactamente el espíritu recogido por nuestro legislador procesal penal al momento de diseñar el sistema. Basta hacer referencia al artículo 36, el artículo 295 y 297, el artículo 340, el artículo 342, letra C, el 373, letra A y B, el 374, letra E, en relación al 342, letra C, el principio de inmediación, de continuidad del juicio oral, de publicidad, de contradictorio
Por lo que, a juicio de esta parte querellante, y entendiendo lo anterior, forzoso es concluir que el estándar de convicción, más allá de toda duda razonable, debe ser interpretado en clave objetiva y no subjetiva, centrando el examen exclusivamente en la valoración de los hechos vertidos en juicio, en nada más. Luego, a nuestro parecer, es el sistema de racionalidad epistémica el modelo que mejor responde a las necesidades exigidas por nuestro legislador. Al respecto, José Luis Díaz Ripollés sostiene que la racionalidad es la capacidad para mantener con un sector de la realidad social una interacción que se corresponda, que sea coherente con los datos que constituyen tal realidad, datos que conocemos. En términos procesales, la coherencia entre el objeto del proceso y la decisión final. Para Habermas, la racionalidad en la administración de justicia consiste en que la aplicación de un derecho pueda hacerse tanto de forma internamente consistente para luego fundamentarse externamente de modo racional. Para hacer depender la aceptabilidad racional de la sentencia judicial no solo en la calidad de los argumentos que fundan la misma, sino en la estructura del proceso de argumentación y razonabilidad de la motivación. La racionalidad de la decisión, entonces, no solo se exige en la premisa jurídica de la sentencia, sino también en la fáctica, sobre la convicción del juzgador respecto de los hechos. Lo anterior, con el objeto de poder ejercer un control racional sobre la base de elementos sustantivos y procedimentales en fin de lograr un sistema objetivo. Y habiendo entrado ya en el terreno de la racionalidad, este modelo obligatoriamente se construye sobre la idea básica de la búsqueda de la verdad. Adelanto desde ya que abandonamos toda diferenciación clásica respecto de la verdad material, procesal, pues entendemos que no da el ancho y que lo que requiere o lo que busca es exigir un estándar menor de convicción al juzgador. En este sistema, construido sobre la base de la búsqueda de la verdad, siguiendo a Ferrer Beltrán, sostenemos que puede utilizarse una noción de racionalidad teleológica para juzgar tanto el diseño procesal de cada sistema jurídico y cada una de sus reglas sobre la prueba, como la forma de adoptar las decisiones sobre los hechos. En ambos casos, la racionalidad implica evaluar la adecuación de medios afines de esas normas y esos métodos de toma de decisiones respecto de la finalidad de la averiguación de la verdad en el proceso. Ferrer Beltrán Jordi, La valoración racional de la prueba, editorial Marcial Pons, primera edición, Madrid 2017, página 20. Continúa el profesor Ayala diciendo que en la medida que la convicción del juzgador sea congruente con la verdad de los hechos vertidos en juicio, su naturaleza epistemológica hace que deje de ser una cuestión puramente subjetiva y racional, pues pasa a estar revestida de elementos materiales y procedimentales que permiten una justificación obligatoria y racional
mente controlable. Por lo tanto, la valoración de las pruebas ha de ejercerse según criterios que garanticen el control de la misma, pues ésta se fundamenta en los hechos por todos conocidos. En su obra Simplemente la verdad, el profesor Tarufo nos describe la dimensión epistémica del proceso, en virtud de la cual es posible y necesario aceptar que éste se encamina hacia la determinación de la verdad de los hechos, a tal punto que el proceso en sí debe entenderse como un conjunto estructurado de actividades encaminadas a obtener conocimientos verdaderos, y esto es lo importante, sobre los hechos relevantes para la solución de la controversia. Primera edición 2010, página 37. Sentado esto, entonces, surgen las dos preguntas. ¿Sobre cuáles hechos buscamos la verdad? ¿Y cuál es la verdad que perseguimos? Respecto de cuáles son los hechos que se busca la verdad, es importante entender, sus señorías, que es imposible. Es imposible dar cuenta de hechos que ya sucedieron. No podemos revivir el pasado. Por lo tanto, y en palabras del profesor Tarufo, formular un enunciado acerca de un hecho significa elegir una descripción de ese hecho entre el número infinito de sus posibles descripciones. De esto entonces se desprende que la verdad no se radica en el hecho bruto, en la realidad que ocurrió en el pasado, sino que en la premisa fáctica del silogismo judicial, pues importa un enunciado o una hipótesis construida por los intervinientes, y solo sobre esa hipótesis, sobre ese enunciado construido por los intervinientes, debe recaer la prueba que se incorpora en el proceso. Y esto es de lógica, su señoría, porque el tribunal no tiene como conocer otro hecho que el enunciado o hipótesis construida por los intervinientes. En el caso que nos convoca, por ejemplo, que el día 8 de septiembre de 2014, el acusado Flores Riquelme colocó un aparato explosivo en el subcentro de Las Condes, emplazado encima del metro Escuela Militar. Aparato que detonó alrededor de las 14:04 y causó sendos daños y 23 lesionados. O lo que es lo mismo decir, el hecho 3 de la acusación fiscal. Solo sobre esos hechos debe vertirse la prueba. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la verdad que buscamos? El modelo de racionalidad epistémica o epistemológica adopta la posición semántica de la verdad por correspondencia de Tarski. Para él, la semántica es una disciplina que se ocupa de ciertas relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los objetos a que se refieren esas expresiones. De esta manera, el enunciado "la nieve es blanca" es verdadero si y solo si la nieve es blanca. O en su formulación abstracta, P es verdadera si y solo P. O lo que es lo mismo, Flores Riquelme es responsable del hecho 3 si y solo si le cabe responsabilidad en el hecho 3. Luego, la responsabilidad de Flores será tal si y solo si el hecho 3 existió y en él le cupo participación culpable. Esa verdad, y sobre esos hechos, su señoría, constituye el objeto del juicio. Sobre ese objeto debe someterse la valoración del tribunal. Y al respecto vale la pena mencionar que la mayoría de la doctrina ha aceptado la verdad por correspondencia de Tarski en el contexto del proceso penal. Así Tarufo, en su texto La prueba,
Gascón Avellán en su texto Los hechos en el sistema criminal de garantías. Y por último, y me permito citar a Ferrajoli en su libro Derecho y Razón, donde dice que la redefinición tarsiana no se compromete, sin embargo, en el asunto metafísico de la existencia de una correspondencia ontológica entre la tesis de la que se predica la verdad y la realidad de la que ellas hablan, sino que se limita, y esto es lo importante, a dilucidar de manera unívoca y precisa el término verdadero como predicado metalingüístico de un enunciado. Es en esa realidad donde es posible hablar de la investigación judicial como la búsqueda de la verdad en torno a los hechos y a las normas mencionadas en el proceso. Y esto es exactamente lo que el sistema de garantías de estricta legalidad y de estricta jurisdiccionalidad se dirige a asegurar. Valga la pena mencionar de manera muy breve, su señoría, que esta parte también entiende que la epistemología ha sido duramente criticada por ciertos elementos de la naturaleza que son contraepistémicos, es decir, momentos en los cuales más allá del esfuerzo no se puede llegar a conocer un elemento necesario para el juzgamiento, como por ejemplo la exclusión de la prueba. Solo para el evento en que el tribunal no encuentre como suficiente la verdad por correspondencia, me permito sugerir como teoría alternativa la evolución presentada por Habermas, en el sentido de que un enunciado será verdadero si y solo si, bajo las exigentes proposiciones pragmáticas de los discursos racionales, resistiera todos los intentos de refutación, es decir, si pudiera ser justificado en una situación epistémica ideal. Las exigentes proposiciones pragmáticas de los discursos racionales sobre los que se construye el concepto discursivo de verdad, entonces, para Habermas son el carácter público e inclusión, la igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación, la exclusión del engaño y la ilusión, la carencia de coacciones. Todos estos elementos, sus señorías, están inmersos en el juicio oral. La imposibilidad de coacción, de engaño, el carácter público y la igualdad en el ejercicio de las facultades. De esta manera, podemos eventualmente superar cualquier crítica que se le haga a la verdad por correspondencia de Tarski. Ahora bien, y volviendo, en un modelo de libre convicción en el que las diversas etapas probatorias, el ofrecimiento, la selección, la valoración, la convicción y la justificación están atravesadas por un elemento común, este permite una pesquisa objetiva de racionalidad durante todo el proceso judicial. Si este factor que riega todo ese proceso es la averiguación de la verdad de los hechos, entonces el diseño debe encuadrarse dentro de una realidad epistemológica. Y en el marco antes definido, Tarufo elabora una estructura racional de juicio y de motivación, donde distingue dos momentos: el razonamiento decisorio y el discurso justificativo o explicativo. Dirá Tarufo que la elección es racional cuando, habiendo sido identificadas correctamente las alternativas sobre las que se vierte la misma, es el resultado de una aplicación correcta de una cierta regla de decisión. La motivación de la sentencia civil, página 209, 211 y 212.
Luego, cuando el juicio decisorio se centra en la constatación de los hechos, debe ser entendido como una operación epistemológica encaminada a establecer aserciones fundadas en torno a la existencia o inexistencia de hechos determinados, en fases compuestas por secuencias concatenadas dirigidas a determinar el grado de veracidad o probabilidad inherente al hecho a probar, con base en los elementos de conocimiento de que disponen los jueces. En este proceso electivo, racional, el juzgador no tiene discrecionalidad, ya que además de las normas que limitan la obtención y la selección de los medios de prueba, el sistema se construye sobre la base de la operatividad de la lógica de las proporciones descriptivas. En este sentido, asumiendo el camino de la racionalidad, se puede dividir la etapa probatoria siguiendo la metodología de corroboración de hipótesis de David Hume en 3 actos: el descubrimiento, la prueba y la decisión. El descubrimiento es la etapa propia de la etapa de investigación, donde lo que se pretende es ordenar dicha etapa de manera tal que sus resultados sean más o menos coherentes. Prueba lícita, cautelares y, por supuesto, la convicción necesaria para una acusación que luego eventualmente pueda transformarse en condena. Para que el segundo acto sea compatible con una valoración racional, es necesario asumir que en esta etapa, la segunda, lo que se busca es la comprobación, y este es el sistema científico, la comprobación o falsación de las hipótesis sobre los hechos formuladas en la primera etapa. Aquí el juez ya no es el científico que valora los resultados de su propia investigación. Se transforma en la comunidad científica, que evalúa el grado de corroboración de la hipótesis a la luz, sus señorías, de las demás hipótesis rivales, tomando en consideración los datos disponibles, los experimentos realizados y todo otro dato relevante. Por lo tanto, en esta etapa, lo que prima es un método analítico de comprobación. Cada uno de los medios de prueba se valora en sí mismo y en relación con las hipótesis fácticas formuladas. Es una actividad, por supuesto, que se encuentra limitada por las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia. De esta manera, entonces, el juicio de credibilidad y preferencia hecho sobre distintos medios de prueba y posterior elección de hipótesis fáctica no es una cuestión interna o subjetiva, sino que, por el contrario, una actividad lógicamente establecida, científica. Pues, y esto es clave, aunque no sea posible verificar íntegramente una conjetura, ello no quiere decir que no podamos preferir racionalmente una hipótesis sobre otras, sobre la base de la mayor corroboración de la primera respecto de la segunda. Y para avanzar, sus señorías, en esta elección, la probabilidad cumple un rol esencial. De tal manera que en el esquema lógico se puede sostener que la hipótesis apoyada en los supuestos adicionales, que normalmente corresponden a la lógica, los conocimientos científicos y las máximas, muy probablemente llegará a resultado, pues el convencimiento del juzgador y la correspondiente decisión se derivan del mayor o menor grado de probabilidad inductiva de la o las hipótesis fácticas y no de valoraciones subjetivas ajenas al juicio, distintas de las pruebas.
En un modelo de racionalidad epistemológica, la duda razonable se configura como una cuestión objetiva derivada del método analítico, aplicado en la etapa de decisión del juzgador. Para ello, en primer lugar, debe precisarse el tipo de probabilidad, para luego conceptualizar el margen de error. Desde ya, elegimos la probabilidad lógica o inductiva, pues es esta, en la realidad de ciencia social que nos convoca, la única capaz de hacerse cargo de formulaciones en que hay que tomar en cuenta varios medios de prueba y extraer diversas inferencias a fin de conectar las pruebas disponibles con el hecho litigioso. La probabilidad matemática lo podrá hacer cuando es un medio de prueba, cuando es una inferencia. No así cuando son distintas y diversas. Y para Cohen, desarrollando la probabilidad inductiva, cualquier concepto de probabilidad, sea matemática o no, siempre tiene asociada la idea de demostrabilidad. Decir que una hipótesis es probable significa, pues, que es demostrable, que puede probarse, es decir, que es posible fundar la hipótesis mediante inferencia a partir de las pruebas disponibles. Si no es comprobable, si no es demostrable, en este plano científico no importa. No puede su señoría hacerse cargo de manera objetiva, como lo hemos venido desarrollando, en este escenario. De este modo, entonces, en el diseño inductivo, los elementos de prueba son asumidas o asumidos como premisas a partir de las cuales es posible extraer inferencias. Las inferencias luego siguen modelos lógicos. Las distintas situaciones pueden ser analizadas de acuerdo con patrones lógicos que representan los rasgos típicos de cada caso. La conclusión acerca de un hecho es lógicamente probable como función de los argumentos lógicos basada en los medios de prueba disponibles. Argumentos ilógicos, probabilidad ilógica. Al respecto, Ferrer Beltrán dice que en el modelo de racionalidad epistemológica la elección del juez se construye, en primer lugar, sobre la base de la probabilidad lógica, de tal modo que esta demostrabilidad inductiva se aplica para valorar cada elemento de juicio o prueba de forma individual, para luego realizar una valoración conjunta, sobre el mismo basamento lógico inductivo que debe materializarse en la justificación, lo que asegura un primer control objetivo de la convicción. En lo que representa el margen de error permitido, el sistema penal lo reconoce, pero por las consecuencias naturales del mismo se exige que éste sea el menor posible. Por ello, no basta adjudicar la condena al enunciado fáctico más probable, sino que es necesario, además, que esta hipótesis supere un estándar mínimo y objetivo de aceptación. Para configurar a la duda razonable como un estándar objetivo de convicción, es necesario siempre tener presente que en el proceso penal la afirmación de la verdad de un hecho se deriva de una especie de relación dialéctica entre una hipótesis de culpabilidad y otra de inocencia, donde se exige que la hipótesis de culpabilidad esté siempre sólidamente confirmada mediante los mecanismos inductivos de las probabilidades lógicas, sustentados en los medios de prueba incorporados en el proceso.
Este método de averiguación en clave objetiva en la actualidad es posible y necesaria. Sobre todo en un sistema en el que tenemos una reforma procesal penal, podríamos decir, nueva. Porque la decisión hoy, más que antes, está a cargo de un órgano jerarquizado, profesional y altamente calificado. Para terminar esta parte del alegato, entonces, los estándares objetivos a los que recurre la doctrina están tratados por Laudan y Ferrer Beltrán. El primero establece 3 enunciados. A. Si es creíble la prueba acusatoria o un testimonio que resultaría difícil de explicar si el acusado fuera inocente, y no es creíble la prueba exculpatoria o un testimonio que sería muy difícil de explicar si el acusado fuese culpable, entonces condénelo. De otra forma, absuelva. Letra B. Si la historia de la acusación del delito es plausible, o usted no puede imaginar una historia plausible que muestra al acusado como inocente, entonces condénelo. De otra forma, absuelva. Y letra C. Resuelva si los hechos establecidos por la acusación refutan cualquier hipótesis aún ligeramente razonable que usted puede pensar respecto de la inocencia del acusado. Si ellos lo hacen, usted debe condenarlo. De otra manera, usted debe absolver. Laudan Larry en su texto ¿Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar? Por su parte, Ferrer Beltrán propone 2 formulaciones. La primera dice: la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permite formular deben haber resultado confirmadas. Y en segundo lugar, deben haber refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, y esto es importante, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Valoración racional, página 147. Como se aprecia, estas formulaciones tienen una naturaleza binaria en la que el estándar no solo se hace cargo de la culpabilidad, sino también de la inocencia. De tal modo que de los medios de prueba vertidos en el proceso y de esa tensión dialéctica se obtiene un estándar de convicción objetivo y controlable. En definitiva, entonces, desde una perspectiva objetiva, la duda es razonable cuando en el proceso probatorio no se alcanza un alto grado de demostración del enunciado sobre culpabilidad, o bien cuando, habiéndose corroborado sólidamente la hipótesis de la acusación, existe al mismo tiempo un mediano apoyo lógico inductivo del enunciado de inocencia. Su Señoría, con esto termino la fijación del marco teórico y desarrollo del mismo, respecto de los cuales me permiten y me permitieron al inicio de este alegato, con una certeza absoluta, asegurar que el señor Flores Riquelme
es culpable de los hechos acusados, más allá de toda duda razonable. Entonces, luego de esta fijación de marco teórico, vamos a desarrollar cómo en este proceso judicial, por una parte, se han superado los estándares exigidos para condenar, mientras que por otro lado, no ha sido posible desvirtuar el hecho, ni siquiera mínimamente, para poder pensar en una absolución. Y como lo explicara de manera casi mecánica recién, la convicción del juzgador entonces debe basarse sobre ¿qué, su señoría? Sobre la valoración de la prueba respecto de enunciados fácticos, o lo que comúnmente en derecho conocemos la teoría del caso. Lo expuse también latamente, enunciados fácticos de culpabilidad y de inocencia. Por un tema de orden e ilustración, voy a comenzar haciéndome cargo de los enunciados fácticos de inocencia del señor Flores Riquelme respecto del hecho 3. El 27 de marzo de 2017, mi distinguido contradictor, señor Juan Pablo Gómez, en el minuto 15 con 45 segundos de su alegato de apertura, hizo el siguiente enunciado fáctico. Esto de ser anarquista los puso en el radar de la persecución y los puso en la investigación. Esta investigación se centra en Juan Flores cuando se descubre a través de fotografías que policía logra acceder a su Facebook, en donde en su cuerpo tenía los tatuajes de anarquista. Enseguida propone otro enunciado fáctico. Desde ese momento, todas las líneas de investigación que existían dejaron de existir y esta investigación se centró en Juan Flores Riquelme. ¿Por qué? Porque era una persona con pensamiento anarquista. Su señoría, y como es el propio acusado Flores a través de su representante quien nos sitúa en espacios temporales de toda la investigación, y para poder hacerme cargo de la insuficiencia de su enunciado fáctico, voy a permitirme volver a repetir de manera somera ciertos hechos que ya han sido ventilados en el juicio, y es aquí donde les comentaba en un comienzo que no me voy a abocar a un desarrollo de hechos y elementos que ustedes ya conocen de manera suficiente, sino aquellos exclusivamente necesarios para comprobar y dar cuenta del punto que quiero establecer con este alegato. El 13 de julio de 2014, cerca de las 11 de la noche, minutos previos a un domingo 13 de julio de 2014, minutos antes de las 11 de la noche, y mientras el conductor del metro que se disponía a salir desde Estación Los Dominicos en dirección al poniente hacia San Pablo, hace el recorrido de rutina, encuentra una mochila negra
mochila negra que contenía el mismo artefacto explosivo, o no el mismo, perdón, un artefacto de las mismas características, no puede ser el mismo, que fue encontrado en Subcentro. Al descubrirlo, evacúa, protocolo de seguridad, y el aparato explosa. ¿Dónde se encontraba escondido este aparato explosivo? Dentro de una mochila negra. Luego, por supuesto, después de las primeras diligencias de aseguramiento del sitio del suceso, el equipo investigativo se pone a trabajar, su señoría. Y el principio de la lógica nos dice que si una mochila se encuentra abandonada en un carro de metro, es porque entró y no salió. Luego, como las mochilas no se mueven por sí solas, alguien entró a ese carro con una mochila negra y salió sin ella. Esa premisa lógica permitió que el equipo investigativo, en uso de sus conocimientos científicamente afianzados en inteligencia policial, entre la noche del 13 y el 14 de julio, ordenara como una de las principales diligencias el congelamiento y levantamiento de todas las cámaras de la línea 1. Porque de manera absolutamente razonable y esperable, la persona, el carabinero, la autoridad que tomó la decisión dijo: aquí hay una mochila, alguien entró con esa mochila, alguien no salió con esa mochila. No es posible que si esa mochila está ahí, haya salido la persona que la dejó con la misma mochila. ¿Qué sucede con ese levantamiento de imágenes? Luego, y en uso lógico de las premisas que vengo señalando, empiezan a hacer la búsqueda de personas sospechosas que en la línea 1 del metro tuvieran una mochila negra. Por supuesto, como la lógica también lo indica, lo hicieron de atrás para adelante. Si el aparato explosó minutos antes de las 11, no tiene sentido empezar a las 9 de la mañana. ¿Y qué es lo que se hizo? Se congelaron y se levantaron imágenes de la estación del metro Manquehue. Se hizo lo mismo, los dominicos. Se hizo lo mismo con Hernando de Magallanes. Se hizo lo mismo con Manquehue. Escuela Militar, Alcántara, hasta en definitiva llegar a la estación El Golf. Adivinen qué pasa en estación El Golf, sus señorías. Se ven dos personas encapuchadas. Una pareja, un hombre y una mujer. Ingresar absolutamente cubiertos. Parcas, guantes, gorros, bufanda. El hombre portaba una mochila negra. Gracias a la vida, fue un domingo en la noche, su señoría, porque eso permitió que hubiera poca gente en la estación. Entra primero la mujer, valida el torniquete de la VIP, seguidamente valida el torniquete de la VIP el hombre que lleva la mochila. ¿Qué nos dice nuevamente el principio de la lógica, su señoría?
Si uno pasó primero y otro pasó después, una VIP marca una hora, otra VIP marca después. La primera VIP marca primero, la segunda VIP marca después. Principios de lógica, su señoría. Entonces, ese principio de lógica nuevamente se combina con el conocimiento científicamente afianzado de las policías respecto de la inteligencia policial y dicen, entonces, al haber ocupado este mecanismo tecnológico que deja rastro, voy a ese rastro y le pido a Metro que en el rango de horario en que era coherente con el rango de horario de la cámara que ya habían levantado, nos proporcione la información de las tarjetas VIP, su señoría. ¿Y qué sucede? El 17 de julio, es decir, entre 3 y 4 días después de ocurrido el hecho, se constituye parte del equipo investigativo en oficinas de Metro y levantan la información de los torniquetes, su señoría. Información que fue medio de prueba que fue incorporado a través del otro medio y evidencia material número 21. ¿Y qué nos da su señoría? Que para las horas en que se condicen con la hora de la cámara en que se ve pasar a las personas, hay dos VIP, su señoría, la primera y la segunda. La primera es de quien pasó primero, la mujer. La segunda es de quien pasó segundo, el hombre. La primera, la 174-07-579. La segunda, 172-06-992. ¿Y por qué me he alargado en esto, su señoría? Porque ese día, su señoría, el 17 de julio del año 2014, la investigación se centra en Juan Flores. Por supuesto, todavía no sabíamos que era Juan Flores. Sabíamos que era el portador de esa tarjeta VIP. Es la prueba madre de todos los hechos, su señoría. Ese día, a diferencia de lo que plantea la defensa, el 17 de julio, la investigación se centra en Juan Flores, o lo que es lo mismo para efectos prácticos, decir 172069992. Luego, su señoría, desde ese día, 17 de julio del 2017, se centró la investigación. Como entiendo que me he extendido más de lo que tenía presupuestado y que sus señorías conocen de manera lata cuál es el modus operandi y el procedimiento, voy a ser bastante escueto en esto, para avanzar. ¿Qué nos demostró la tarjeta VIP? Entre otras cosas, luego de tenerlos en el Metro del Golf, pesquisamos las cámaras del Metro del Golf. Luego de saber que son ellos, nos damos cuenta que bajan en Manquehue. Bajan en Manquehue y el hombre no porta la mochila. Luego, cámaras en el sector de la Pumanque, en la calle Manquehue, los ven a estas mismas dos personas que habían entrado con mochila y descendido sin, en un paradero, a abordar una micro. Respecto de esa micro, con la información del Max Track solicitada a la empresa licitada, llegamos a la patente y luego el recorrido, dando cuenta que la misma VIP 992 había sido validada en el mismo horario en que se ven las cámaras. ¿Y qué nos da eso, su señoría? Una rutina. Sabemos entonces que estas personas se suben en el Golf, se bajan en Manquehue y toman la micro C15 con dirección... No es la C15.
Un momento, su señoría. 2.16, perdón, su señoría. C15, voy para allá, me adelanté. Gracias, Nico. 2.16. ¿Y a dónde dirige la 2.16, su señoría? A Santa Rosa con Santo Tomás, a cuadras de la casa de los acusados Flores y Casanova. La misma intersección, el mismo lugar en el que en todos los hechos investigados y acusados, su señoría partió moviéndose la VIP 992 y terminó moviéndose la VIP 992. Y digo terminó moviéndose porque en todos los momentos se subió a la misma micro que llevaba hacia ese lugar, su señoría. Surge un problema. La única rutina que tenemos es la de ese día. La VIP 992 no tiene rutina. Tiene una rutina, por decirlo de alguna manera lúdica, esquizofrénica. Pero como ya adelanté, la investigación se había centrado en esa tarjeta VIP. Por lo tanto, todos los días, de manera religiosa, su señoría, se pesquisaba esa VIP. El testigo 14, Luis Jara, el capitán Luis Jara, dio cuenta en estrado de cierto desfaz del tiempo en que se puede obtener la información. Por lo que el 23 de julio se conoció que la VIP terminada en 992 tuvo movimiento el 21 de julio en Metro Usach. Y no solo tuvo 21 de julio en Metro Usach, sino que luego en San Pablo, su señoría. En la tarde. Y en Usach, quien portaba la VIP no estaba encapuchado. Pudimos corroborar porque ya conocíamos respecto de la rutina de ese día de la VIP que había sido cargada en la botellería Tini de la comuna de La Pintana, ciertas características como la frente amplia y la delgadez del sujeto. Esta vez tuvimos un elemento absolutamente decidor, su señoría. Es calvo y tiene 3 mechas a título de cola. Pero lo importante el 21 de julio, además de eso, es muy importante, pero lo importante el 21 de julio, su señoría, es que en Metro San Pablo se encuentra con alguien. Alguien que no es posible distinguir de manera determinada. Primera vez que lo veíamos. Pero luego, su señoría, gracias al monitoreo constante de la VIP desde el 17 de julio, supimos que el 6 de agosto, nuevamente la 992 tiene un movimiento. Esta vez en Vespucio Norte. Con la misma persona que había sido vista el 21 de julio en el Metro San Pablo, su señoría. Por lo tanto, la lógica y la máxima de la experiencia de la investigación policial llevó a deducir que eran personas conocidas. No es un encuentro de una sola vez, es un encuentro de 2 veces. Tenemos a un sospechoso, lo seguimos. Y lo importante, su señoría, es que nuevamente este conocimiento científicamente afianzado de las policías logró, de nuevo con el mismo sistema de cruce de información respecto de cámaras de los metros y torniquetes, establecer un número de VIP nuevo, el 11915264, su señoría, que sí tenía rutina. Rutina diaria de lunes a viernes, salía del mismo lugar, volvía desde el mismo lugar, su señoría. Una persona, un trabajador común y corriente. Para no extenderme más, el 4 de septiembre, y a propósito de una búsqueda exhaustiva,
se da con el paradero de esta persona, se le sigue hasta un supermercado Líder, se le ve entrar por el lado de los funcionarios en una hora en donde el Líder estaba cerrado. ¿Y qué dice la máxima de la experiencia y el conocimiento científicamente afianzado y la lógica que trabaja en el Líder? ¿Y qué hace el equipo investigativo? Pide la lista de los trabajadores y se identifica a quién. A Juan Flores Pérez, el papá de Juan Alexis Flores Riquelme. Hasta ese día, hasta el 4 de septiembre, todavía no sabíamos. Pero ¿qué es lo que hace un policía que está persiguiendo a una persona cuando tiene la identidad de uno? El biométrico, su señoría. Y luego del biométrico, ¿qué es lo que hace? La familia, el hijo, Juan Flores Riquelme. El 4 de septiembre, su señoría, supimos que Juan Flores Riquelme era Juan Flores Riquelme y desde ese día se puede contar que tuvimos acceso a su Facebook. Por lo tanto, esta investigación se centra con Juan Flores, no en el Facebook, su señoría. Ese silogismo no tiene ni pies ni cabeza. Esta investigación se centra en Juan Flores, en el anonimato, el día en que se conoce el número de la DIP, esto es 17 de julio de 2014, su señoría. La primera hipótesis fáctica del abogado debe ser deshecha. Y respecto de la segunda, su señoría, es decir, que desde este momento todas las líneas de investigación que existían dejaron de existir y esta investigación se centró en Juan Flores, por ser anarquista, su señoría, basta decir que un año después de estar preso el señor Juan Flores, es decir, en octubre de 2015, octubre y noviembre de 2015, se llevaron a cabo 2 diligencias de teorías alternativas, cuáles fueron la investigación respecto de 2 llamados que habían sido realizados el día 8 de septiembre en el hecho 3. Por lo tanto, no se abandonaron las investigaciones el día 4 o 5 de septiembre cuando conocimos el Facebook y vimos que Flores era anarquista. Eso no es verdad, su señoría. Un año después, estando presos el Ministerio Público en uso del principio de objetividad y de la acuciosidad que requieren casos como este, su señoría, descarta hipótesis, falsea un elemento requerido por la racionalidad epistémica, según lo latamente visto en la primera parte de mi alegato. Luego, su señoría, siguiendo en los enunciados fácticos propuestos por la defensa del señor Flores, el mismo día, en el minuto 19:46, dice don Juan Pablo: se ha planteado, y como lo han manifestado los querellantes, existe alguna evidencia que vincula a mi representado con los sucesos. Se habla de una tarjeta VIP. Para el anarquista no existe propiedad privada. Que una VIP aparezca vinculada a los hechos no significa que él sea autor, porque no significa que él la haya utilizado. Es más, él no tiene la creencia de que el uso de tarjetas sea de un uso exclusivo y excluyente. No es un carnet de identidad. Es un elemento que se entrega, que otro fácilmente lo puede utilizar. Que si alguien se lo pide, ¿quién va a ser él para negárselo? Para negarle utilizar una tarjeta para poder conducirse en un medio de transporte. Por lo tanto, su señoría, ese elemento fáctico lo que pretende es desvirtuar la virtud, pido disculpas por la redundancia, probatoria de la tarjeta VIP por sí sola. ¿Por qué? En primer lugar, porque para el anarquista no existe propiedad privada. Baste, su señoría, con decir que la señora Natalie Flores tiene precautoriada la casa al día de hoy, casa en la que vivía el señor Flores, la señorita Casanova, casa en la que vivía el señor Flores, y adicionalmente que el señor Guzmán tiene tenía, no lo sé, al día de hoy como propiedad la moto por la cual llevó a ubicarlo con su patente, su señoría. Por lo tanto, eso de la propiedad privada me parece más bien un recurso retórico que un enunciado fáctico. Como lo vimos anteriormente, es más a juicio personal,
teoría ad hoc. Respecto del nuevo silogismo que pretende incorporar. Es más, él no tiene la creencia de que el uso de la tarjeta sea de uso exclusivo y excluyente. No es un carné de identidad, es un elemento que se entrega, que otro fácilmente lo puede utilizar. Que si alguien se lo pide, ¿quién va a ser él para negárselo? ¿Su señoría? Vimos de manera exhaustiva, todos los presentes en este juicio, un sinnúmero de veces, todas las imágenes que vinculan a la tarjeta VIP 992 y en todas las ocupa el señor Flores. Se revisó todos los movimientos de la tarjeta y en todos los ocupa el señor Flores. Encapuchado, con la cara descubierta, con su papá, incluso es más, su señoría. Cuando lo ocupa en conjunto con doña Natalie y hacen una evasión 2x1, quien valida no es doña Natalie, iban los dos. Quien valida, quien utiliza única, exclusiva y excluyentemente la VIP es el señor Flores, su señoría. Ahora, su señoría, como también lo vimos, no basta con decir algo, hay que probarlo. ¿Dónde están los amigos que ocupan la VIP? ¿Dónde están los testimonios de la familia? Hoy sí, la verdad es que Juan, como es anarquista y no cree en la propiedad privada, solía prestarme la VIP. Su señoría, todos sabemos que la defensa del señor Juan Flores no rindió prueba. Nuevamente, el silogismo o la enunciación fáctica, tratada de incorporar a juicio de esta parte es más una teoría ad hoc y no tiene un sustento en ninguno de los estándares mínimos de convicción, ni en la lógica, ni en las máximas de la experiencia respecto de todos los videos que vimos, ni en los conocimientos científicamente afianzados, su señoría. Y por último, su señoría, para luego dar cuenta de los enunciados fácticos de la parte acusadora, en el minuto 28 con 50 segundos, dice la defensa del señor Flores: en escuela militar ustedes no van a encontrar una prueba categórica que sitúe a mi representado ahí. En escuela militar lo único que presentará la fiscalía es una tarjeta VIP y, por otro lado, que las bombas tenían características similares. Es decir, nos está diciendo, su señoría, que no vamos a lograr situar a Flores y que solo se presentará un medio de prueba al respecto. ¿Cuál es? La tarjeta VIP. Y luego avanza y dice: esos dos elementos eran perfectamente reproducibles y el 2014 su señoría sabrá que se dio a luz que la tarjeta VIP eran clonadas. Por tanto, eran fácilmente clonar una tarjeta, usarla, desplazarla. Su señoría, el 9 de junio de 2017, declaró el perito 78 Claudio Pérez, informático de Sonda, quien dio cuenta que la VIP no es clonable en los términos sugeridos por la defensa. No se puede clonar el chip de la tarjeta VIP. Chip que en todo momento, que en todos los medios de prueba vertidos e incorporados por el Ministerio Público, su señoría, tenía correspondencia con el número 992. Conocimiento científicamente afianzado. Y como si lo anterior fuera poco, su señoría, las máximas de la experiencia también nos los dicen. De 2 o 3 años a la fecha, todos los bancos cambiaron las tarjetas VIP por chip, porque el chip no se clona. Lo que se clonaba, lo que era fácilmente clonable y que traía enormes perjuicios para los bancos, era la banda metálica, su señoría. Por lo tanto, no solo tenemos a los conocimientos científicamente afianzados, sino que también tenemos las máximas de la experiencia, su señoría. Sin mucho temor a equivocarme, puedo afirmar que al menos el 90% de los presentes en esta sala podemos dar cuenta de que de una fecha, de unos años a la fecha, es esa la actitud de la mayoría, al menos, de los bancos de este país. Máxima de la experiencia, su señoría, estándar exigido por la duda razonable, como control de la convicción. Y como si todo lo anterior fuera poco, su señoría, la lógica.
No se puede clonar un chip porque el chip está cifrado, es una individualidad. Por lo tanto, yo no puedo tener el mismo chip en dos tarjetas. Eso es lógico, su señoría. No se clona. Podría, si se quiere, avanzar, sacar ese chip, cortarlo y no pasar toda la tarjeta, sino solo el chip. Por lo tanto, ese segundo enunciado fáctico también debe ser de frentón desechado por parte de estos juzgadores. Y por último, para pasar a la prueba o a la suficiencia probatoria de los enunciados fácticos, me quedo con que en escuela militar no se va a encontrar una prueba categórica y lo único que se va a encontrar es VIP y similitudes, su señoría, con los explosivos. Porque exactamente la prueba de cargo es la que derriba esto, su señoría. Les adelanto desde ya que no hubo un solo medio de prueba, hubo 7, su señoría, todos vinculados al señor Flores. El más importante, a mi juicio, el testigo que lo reconoció acá. Se paró, dijo, ¿puedo mirar? Lo apuntó y dijo, ahí está, al medio. ¿Dónde? Donde está sentado hoy su señoría, entre medio de la acusada Casanova y el acusado Guzmán. Paso a desarrollar entonces la suficiencia probatoria de el hecho número 3, que da cuenta y destruye el enunciado fáctico respecto de respecto del último enunciado fáctico del señor Gómez que nos estábamos haciendo cargo. No, aquí está esto. Pues bien, su señoría, es verdad, tarjeta VIP número 172069992. Que como dijimos, en virtud de la declaración del perito informático de Sonda, no puede ser alterada. Como dijo el Ministerio del Interior, no estaban adulteradas, la información era veraz y confiable. En segundo lugar, su señoría, las imágenes de las cámaras de subcentro. Existen imágenes de las cámaras de subcentro viendo al señor Flores ingresar, viendo al señor Flores sentarse en la banca al frente del basurero, ven al señor Flores titubear en poner la bomba, ven al señor Flores luego poner la bomba que llevaba en una bolsa, luego ven al señor Flores irse del lugar sin la bolsa, la misma conjetura lógica respecto de la mochila del metro, y su señoría, lo que es más decidor todavía, y lo voy a abordar cuando aborde el valor probatorio del testigo, le ven una característica particular, muy particular que vimos todos. Ese es el segundo medio de prueba. El primero es la VIP, sí. El segundo, las imágenes. El tercero, su señoría, son los registros MaxTrack de la micro C15. ¿Y por qué digo registro MaxTrack, su señoría? Porque el día 8 de septiembre, alrededor de las 13:55, la tarjeta VIP terminada 992 abordó en el paradero del subcentro de Escuela Militar la micro C15, su señoría. Un minuto después, a las 13:56, abordó el testigo presencial Castillo Mendoza, su señoría. Testigo que es conserje de un edificio en Vitacura, que relató en estrado que a veces hacía incluso turnos de fin de semana para tener más plata, dijo. Por lo tanto, es una persona que en no pocas ocasiones, de lunes a viernes, mantenía esa rutina. No es casualidad que el señor Castillo Mendoza haya estado ese día. Es su forma de representarse frente a la vida. Él trabaja y todos los días, alrededor de ese horario, toma esa micro C15, su señoría. Y cuando fue a tomarla, y por estar casi llena, se sentó al lado de un joven que iba en la ventana, su señoría. Refiere el señor Castillo que ese joven
y es lo que le llama la atención y lo que lo permite identificar de una manera violenta, sin pedir permiso, sin interactuar, estando en el lado de la ventana del bus, pretende pasar por encima, pasar la pierna encima del testigo Castillo, que estaba sentado al lado de él. Por supuesto que eso impacta, descoloca de la tranquilidad que iba el señor Castillo Mendoza, porque, y lo refiere el testigo, no son palabras mías, le llamó la atención la falta de cortesía. A tal punto, su señoría, que pensó en algunos momentos en encararlo. No quiso encararlo, su señoría. Pero sí lo mantuvo identificado. Lo vio, lo miraba. Quería encararlo. No lo hizo, su señoría. Pero se dio cuenta que se sentó atrás. Se dio cuenta, su señoría, que al bajarse en el Parque Arauco le sonó el teléfono. Y dijo, en el patio de comidas. Y respecto, su señoría, de este punto, para avanzar ya en el segundo, en realidad tercero, si contamos el MaxTac y el testigo, el cuarto elemento vinculante. El celular, su señoría, con el que habla, es un celular que pudo determinar la investigación, ustedes lo saben bien. Existía, o el número estaba guardado en el celular que se incautó en el hecho 4, el día del allanamiento del hogar de los acusados. Ese celular que se encontró ahí, entre otros elementos de contacto, tenían un contacto que se denominaba y que además correspondía con el número del teléfono que se encontró, otro que decía Nate y otro que decía JP AN, como Juan. Ese celular, su señoría, Nate, según la información científicamente afianzada, proporcionada primero por la compañía Movistar y luego por el peritaje realizado por el LACRIM en 2 oportunidades distintas, su señoría dio cuenta de que esa llamada fue recibida en el mismo lugar donde se encontraba el bus C15 y que correspondía con la antena que se encontraba cerca o vinculante al Parque Arauco. Cuarto elemento vinculante, su señoría. Y el quinto, y este lo incorporo porque en esta lucha dialéctica respecto de la inocencia y la culpabilidad, don Juan Pablo le trató de insinuar con unas preguntas a los testigos: ¿y en el Parque Arauco no hay patio de comidas? A mi juicio, lo que estaba buscando era poder sustentar de manera plausible que ese en el patio de comidas se refería a juntarse con alguien y no a la descripción del lugar donde colocó la bomba su señoría, porque la bomba fue colocada en el patio de comidas del subcentro. Pues bien, su señoría, el día 22 de junio de 2017, mediante el reconocimiento del testigo 18, Alberto Sepúlveda, se incorporó a este juicio la lámina 4 del otro medio y evidencia material 358, que da cuenta que la micro C15, a las 14:12 minutos del día 8 de septiembre, se encontraba en el paradero del Parque Arauco, su señoría. Luego, 10 minutos después, esa misma VIP es validada en Manquehue, casi al llegar a Presidente Riesco, su señoría. ¿Qué micro era? La misma que tomó la 992, exactamente la misma en el hecho 1. ¿Y que llevaba a dónde? A la zona sur de Santiago, a La Pintana, a la intersección entre Santa Rosa y Santo Tomás.
su señoría. Tampoco creo equivocarme si digo que la mayoría de los que estamos acá ha ido, aunque sea una vez, al Parque Arauco o un par de veces. Yo, su señoría, personalmente trabajé en el Parque Arauco y sé que no hay 10 minutos desde el paradero hasta el patio de comidas y luego hacia el otro paradero. Principio de lógica, su señoría. Si lo que quería ir era al otro paradero, no le va a decir, te voy a buscar al patio de comidas para que nos vayamos a otro lugar absolutamente distinto, su señoría. Máximas de la experiencia. Quinto elemento que vincula a su señoría. Por último, su señoría, me quiero detener respecto del valor probatorio del testigo Castillo Mendoza. Don Juan Pablo dijo que no íbamos a verlo en el lugar. Lo vemos. Lo ve Castillo Mendoza, su señoría. Lo reconoce. Tiene un altercado con él. Las máximas de la experiencia dicen que tengo una vinculación mayor con quien, validando la redundancia, me vinculo o conozco o tengo un altercado o ubico. Serán los conocimientos científicos de la salud mental los que nos dirán si qué arraiga más ese conocimiento, si una experiencia negativa o una experiencia positiva, pero para el caso no importa, su señoría. ¿Por qué no importa, su señoría? Porque el valor probatorio que tiene, además de tener un valor probatorio por sí solo, porque lo reconoce aquí, su señoría, cuando llega el testigo Castillo Mendoza a su trabajo, porque llega a reemplazar a una colega, el relevo, la colega se encuentra viendo televisión y le dice, ¿supiste lo que pasó? ¿Supiste que pusieron una bomba en el subcentro? Castillo Mendoza, yo sé quién lo hizo, me vine con él en el metro, su señoría. En la micro, perdón. Eso lo dice Castillo Mendoza, su señoría, lo dice la colega del señor Castillo Mendoza y también lo dice el policía Belarmino Cantero el 31 de mayo de 2017, su señoría. Es más, la colega del señor Castillo Mendoza refiere a algo adicional y que da cuenta, su señoría, de la espontaneidad del relato. Refiere que cuando él le dice, venía con él en la micro, y ella le dice, ya no. Y lo que le responde Castillo Mendoza es, si lo pillan, acuérdate de mí. Era así, así, así. ¿Y cómo lo describe su señoría? Calvo, cara redonda, mechas de caballo y delgado, su señoría. 10 días después, el 18 de septiembre, cuando es detenido y formalizado, llega la señora Rosa y no tiene nada más que decirle, tenías razón, él es. No, mentira. Le pregunta, ¿lo pillaron? ¿Él es? ¿Qué dice Castillo? Él es. Luego, su señoría, el abogado defensor de aquella época, que no es don Juan Pablo Gómez, dice, mi representado en la audiencia de formalización no se encontraba ese día en el lugar de los hechos. Ese hecho, la mutilación del dedo de la señora Marta Hernández, la mutilación de don Luis Arias, esos hechos motivan a Castillo Mendoza a acercarse a la comisaría de su comuna y entrevistarse con don Belarmino Cantero para referirle lo que ya no solo refirió Castillo Mendoza, sino que también lo hizo su colega y el señor Cantero. A juicio de esta parte, su señoría, no solo ya se cayó el enunciado fáctico porque no se encontró solo una VIP. Y su señoría, no he hecho referencia a la identidad de los explosivos, a la identidad de ruta, a la identidad de modus operandi, a la identidad de VIP, porque entiendo, como lo adelanté en un comienzo,
que está suficientemente probado y que su señoría lo han escuchado hasta el cansancio. De esta manera, sus señorías, a juicio de la Municipalidad de Las Condes, y bajo un estándar de convicción racional que debe tomar en cuenta la correspondencia entre el objeto del juicio, es decir, los enunciados fácticos, y la prueba, se puede decir con toda tranquilidad que más allá de todo razonable, don Juan Alexis Flores Riquelme puso esa bomba en el subcentro de Escuela Militar el 8 de septiembre del año 2014. Con esto, su señoría, termino la relación de la prueba con el marco teórico establecido en un comienzo y me voy a hacer cargo, si así lo estiman, de lo que ha solicitado el tribunal que se haga cargo cada interviniente en los alegatos de apertura que me han precedido. Muy bien. Son los... ¿Perdón? No. Los aspectos... ¿Hacemos un receso? Es que su señoría, yo creo que en los 10 minutos que queda soy capaz de hacerlo. Por eso me estaban aquí diciendo lo mismo. Si de verdad necesitan hacerlo, no tengo ningún problema. Yo creo que en los 10 minutos alcanzo. Si no tengo inconveniente, su señoría, lo dejo a su criterio. Se tiene que hacer cargo de la calificación jurídica de los delitos y Claro, de los elementos objetivos y subjetivos del delito de colocación-activación, de los elementos objetivos y subjetivos de las lesiones graves, estoy leyendo su señoría, de las lesiones menos graves, de la atenuante del número 3 y del agravante y del elemento subjetivo especial del artículo primero, su señoría. Hacemos el receso. Ya, ¿prefieren que lo hagamos? Sí, magistrado. No, ya, no. vamos a hacer el receso hasta las 11:20. Para que...